propósito y no hay alteración, porque eres que ¿Estamos de acuerdo? Atentos, atentos, pendientes en lo que respecta a lo que Dios nos habla. Un hombre de Dios, cuando era muy joven aún, dijo estas palabras: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Levante la mano, ¿cuántos son siervos? Un siervo es un servidor. Antes le servíamos al mundo, al pecado, ahora le servimos a Dios con nuestra vida. Si usted es siervo, entonces usted y yo bien pudiéramos decir: Señor, habla, porque quiero escuchar. Amén. ¿Y qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta mañana. Señor, ayúdame, por favor, Dios, a entender tus palabras. En el nombre de Jesucristo, glorifícate hoy en este lugar, Señor, y se aparte toda distracción en este momento. Declaramos tu poder aquí, Señor, y la libertad de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Seas tú, Espíritu de Dios, obrando, iluminándonos, trayendo entendimiento de las cosas que debemos oír hoy. Por favor, Dios. Señor, ilumina nuestra mente y nuestros corazones. Trae la sabiduría y el entendimiento de las cosas que nos han sido concedidas. Tu palabra es espíritu y es vida. Que ese espíritu y vida de tu palabra hoy obre en el corazón, en la mente, en el alma, en la voluntad de cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Por favor, ayúdame a predicar tu palabra, te lo suplico. Hazme entender también, Señor, tu buen plan. Aunque ya nos has entrado en ese plan, haznos entender las cosas, conocer las cosas, para poder vivirlas, darte gloria, honra y honor en esto, y también poder, Señor, hablar de la misma manera a aquellos que necesitan oírlo. En el nombre de Jesucristo, por favor, Señor, glorifícate hoy. Quita toda distracción de la mente en este momento. Como bien dice tu palabra, usted es un escudo alrededor de nosotros. Hoy tú seas un escudo alrededor de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que la luz suya hoy venga a Dios a inundar nuestro entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, hemos venido hablando aspectos acerca de lo relacionado con los pactos a través de la Biblia. Y vamos a continuar en un último aspecto que concierne también dentro del plan de Dios y que nos va a ubicar en uno de los dos puntos centrales de este tema. Cuando me refiero a uno de los dos puntos centrales de este tema, me estoy refiriendo a Antiguo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Esos son los dos temas centrales del tema. Pero como bien usted recuerda, hemos venido hablando del Antiguo Pacto, o estamos hablando del Antiguo Pacto, y estamos tocando aspectos acerca de ello. Cosas que creo que son importantes tocar precisamente por los tiempos que estamos viviendo, en que hablar de pacto se ha convertido en algo tergiversado, torcido. Ha sido la ocasión de que quizá muchos predicadores que viajan por muchos lugares del mundo tornen el pacto de Dios de manera errada con los fines de sacar provecho. Y es por eso que uno escucha a muchos: pacte con Dios, pacte por la unción, pacte por su sanidad, pacte por su empleo, pacte por su ministerio. Imagínese usted, pactar por el ministerio,
pactar por la unción, como si de eso se tratara. La Biblia dice que la unción del Santo está en todo aquel que ha creído y ha sido abrazado por la gracia de Dios para salvación. Usted es un ungido, yo soy un ungido, porque usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Somos ungidos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ungidos. Hemos sido apartados por Dios para salvación y apartados también con un propósito para Él, para su gloria, para continuar entre las muchas cosas con ese plan que Jesús comenzó predicando el Evangelio. Algunos se reservan la unción solamente para pocos, ¿verdad? El ungido de Jehová es el predicador, el que está aquí al frente. Y no toquéis a mis ungidos, pues usted es un ungido, yo soy un ungido. Eso lo dice Juan, la unción del Santo está en vosotros. Créalo, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, en esa medida usted es ungido del Señor. Tiene la unción de Dios y es el Espíritu Santo por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? A los que creen, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo cree o no lo cree? Sí. Se suscita en muchos lugares ungidos como personas intocables, como el que solamente a él Dios le escucha, como el que solamente Dios le habla y él transmite la palabra, el que solamente él hace milagros, él tiene el poder. No, hermano, porque la Biblia dice que Dios lo escucha a usted y a mí si hemos venido al Señor y el temor de Dios está en nosotros. Si alguien es temeroso de Dios, a ese escucha. Dios no escucha al pecador, pero si alguno de esos pecadores teme a Dios, respeta a Dios, ama a Dios, a ese oye el Señor. Amén, amén. Y Dios le oye, Dios le escucha a usted también. Pero hablar de pactos es otra cosa. Hablar de pactos va mucho más allá de ello. Hablar de pactos es hablar, hermano, del gran privilegio que tenemos en Dios, de la gran bendición que tenemos en el Señor. Y ya hemos visto varios aspectos dentro de lo que es relacionado a esto. Usted ha venido escribiendo allí y ha marcado algunos puntos que tratamos la semana pasada. Ahora voy a abordar otro punto también importante hablando acerca del antiguo pacto. Y es que hay pactos principales, podríamos llamarlos así, o los principales pactos de Dios con algunos hombres en la historia. Usted lo puede colocar así, allí, una letra o un guión, no sé cómo lo está colocando. Los principales pactos de Dios con algunos hombres en la historia. Ya hemos hablado que los pactos son de Dios hacia los hombres, no los hombres hacia Dios. Los pactos son de Dios, salieron de Él, de su disposición. Por tanto, algunos pactos de Dios con los hombres los podemos denotar en la palabra de Dios. Con Noé, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Quizá algunos de estos no los voy a leer en sí porque nos referimos a unas citas, unos textos largos. Pero hablar de este pacto de Dios con Noé es hablar de un pacto incondicional, de una promesa divina de no destruir la tierra con diluvio. Recuerde usted que en el tiempo de Noé el mundo fue inundado, lo que se llama el diluvio, y solamente Noé y su familia, su casa, fueron puestos en aquella arca y fueron salvos. Esto trajo un nuevo inicio, un nuevo comienzo en la historia. Y en parte de esto, Dios hace un pacto. Se habla de un pacto unilateral de Dios, porque el Señor se obliga a sí mismo en virtud de una promesa solemne, sin imponer ninguna obligación a Noé, y su compromiso es el de no destruir la tierra
con diluvio. Y la señal de este pacto fue el arco iris. Dice la Biblia que fue el arco iris. Yo pongo mi arco iris, dijo el Señor, como una señal de este pacto. Estoy tratando de no entrar como en dedicarme solamente a ello, sino para que usted tenga una referencia. Usted lo puede anotar allí, Génesis 9, del 8 al 17. Este fue uno de los pactos que Dios llevó a cabo con Noé en este caso. Ahora bien, con Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta aparición de Dios a Abraham hace que la historia del mundo, hermano, entre en una nueva etapa. ¿Qué etapa? La etapa de una humanidad que estaba sumergida en el pecado a formar un pueblo nuevo que comienza con Abraham. Una nueva etapa de la humanidad en la historia. De una humanidad sumergida en el pecado a formar un nuevo pueblo, los planes de Dios, que comienza con Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 9 al 21, versículo 9 al 21, Dios reitera la promesa de darle la tierra de los cananeos a su descendencia. Y eso hace parte de ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Si quiere, escríbalo, Génesis 15, del 9 al 21. Ahí la escritura nos da a conocer o reitera la promesa de Dios hacia Abraham de darle la tierra de los cananeos a su descendencia. En ese capítulo 15, el versículo 6, habla algo especial la escritura y dice que Abraham creyó a Jehová. En ese Génesis capítulo 15, el versículo 6, hay algo importante. Y lo que dice la escritura es que Abraham creyó a Jehová y le fue contada esa fe por justicia, porque creyó a Jehová. Esa fe de Abraham representó un acto de entrega personal a Dios, una plena confianza en las promesas que Dios le estaba trayendo a Abraham. Recuerde usted que Abraham era un pagano, pero Dios aparece en la escena de su vida y la Biblia testifica que Abraham creyó, y esa fe que Dios supo que era genuina, que era verdadera en este hombre, hermano, que era pagano, ¿verdad? Creyó en su corazón. Como a Dios no podemos engañarle con respecto a la fe de Abraham fue conocida por Dios, y por eso dice la Biblia que entonces le fue contado por justicia. ¿Quién le contó por justicia esa fe a Abraham? Dios, que conoció su genuina fe. A veces se acostumbra a decir que tantas personas recibieron al Señor porque hicieron una oración de fe, por decir algo, predicaron y se usa la oración de fe. Tantos hicieron la oración de fe, tantos se salvaron. Y no podemos decir eso, porque el único que sabe quién ha creído verdaderamente es el Señor. Y a Dios no lo engaña a nadie. Amén, amén. La fe tiene que ser probada y hay que verla en el caminar. De antemano, si usted y yo creemos, Dios lo sabe. Si alguien en el momento de que le hablamos del Evangelio ha creído, Dios sabe que ha creído. Y la promesa es que Dios va a darle el Espíritu Santo y esa persona va a comenzar a ser guiada por el Espíritu de Dios.
asegurado por Dios, porque hay una fe genuina que Dios conoce. A Dios nadie le engaña, ni Dios se equivoca como para decir, ay, ¿será que sí tiene fe allá adentro o no? No, Dios sabe si hay fe o no hay fe en tu corazón. O no, Dios sabe si lo hay o no lo hay. Abraham creyó y Dios conoció su corazón. Y entonces dice la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu de Dios, dice que le fue contada entonces como justicia de parte de Dios a este hombre. De la misma manera como usted y yo hemos llegado al Señor y nos ha sido contada como justicia la fe. Amén, amén. En Génesis 17, del 1 al 11, es también algo relacionado con ello. Sigue Dios hablando y en torno a ese pacto al que llamó a Abraham. Y en ese capítulo 17, versículos 1 al 11, Abraham es llamado padre de muchedumbre. Su descendencia condicionada a consagrarse a Dios. Su descendencia es condicionada a consagrarse a Dios. Dice Génesis capítulo 17, leyendo por ejemplo en el versículo 4, dice: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Versículo 7, estableceré un pacto contigo. Y aquí vemos de nuevo cómo Dios es el que pacta con los hombres y no lo contrario. Y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, dice la Escritura. Seré el Dios de ellos. Amén, amén. Seré el Dios de ellos. La señal fue la circuncisión. Esta fue la señal que Dios le dio a Abraham acerca del pacto que él haría con él y con su descendencia, la circuncisión. El versículo 11 de ese capítulo 17 dice: circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Génesis 17, 11. Ahí está la señal de ese pacto. Luego viene un pacto también que también se denomina como uno de los principales pactos a través de las Escrituras. En Números 25, versículo 10 al 13. Números capítulo 25, versículo 10 al 13. Dice: entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Versículo 12. Diles por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, en cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. El pueblo de Israel, hermano, se había prostituido con las hijas de Moab. Y este sacerdote se había levantado en celo de Dios contra ese pecado. Y de ahí que, según la Escritura, lo que hemos leído, hay una promesa divina incondicional por la que se otorga el sacerdocio perpetuo. La promesa implícita de proveer eternamente a Israel un sacerdocio fiel.
parte de ello está allí la promesa implícita de proveer eternamente a Israel de un sacerdocio fiel. Luego con David, el pacto de Dios con David. La promesa divina incondicional de establecer y mantener la dinastía davídica en el trono de Israel. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel capítulo 7. Versículos 12 y 13 dice: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y lógicamente, hermano, esto apunta como una esperanza mesiánica a Jesucristo. A partir de la profecía de Natán, los profetas orientaron la esperanza de Israel hacia el futuro. Y el Nuevo Testamento proclama el cumplimiento de esa esperanza mesiánica en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso se le decía hijo de David, hablando de esa descendencia humanamente hablando. Esto apuntaba y así apuntaron las profecías hacia la esperanza de un Salvador, de un Mesías que vendría de este linaje, la esperanza mesiánica en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, creo que es Pedro, si usted se ubica más adelante en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 29 y 30, hay una alusión a esto de parte del apóstol Pedro, creo que es el que habla aquí en esta ocasión. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, primer discurso de Pedro, dice, en este discurso dice Pedro: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. O sea, David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, linaje humano de hombres, levantaría al Cristo, porque Dios se hizo hombre, amén, para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, preste atención, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice Pedro: David no subió a los cielos. Él no subió a los cielos, dice Pedro. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y a su nombre. Porque Dios venía hablando acerca de esa esperanza, hermano. Y Dios estaba trabajando allí, llevando a los profetas en cuanto a esto, porque era la voz de Dios a través de los profetas, dirigiendo, hermano, conforme al plan que Dios se trazaba, que Él se trazaba. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora bien, si usted quiere colocar allí, coloque punto número 1, y entonces voy a tocar el antiguo pacto. El tema es antiguo y nuevo pacto. Lo que hemos hablado hasta ahora son asuntos relacionados con el pacto, algunas cosas que es necesario tener claras e importantes.
Pero ahora vamos a hablar, número 1, del antiguo pacto. ¿Sabe? Dentro de los pactos importantes de los que hablamos ahora, hechos con los hombres, hablamos de Finés, hablamos de Abraham, hablamos de Noé, hablamos de David. Hay uno también importante y es prácticamente el que nos conduce a hablar de este antiguo pacto. Se le pudiera decir un pacto condicional, porque el pueblo tuvo compromiso. Desde ese punto de que la Escritura nos muestra que el pueblo tuvo un compromiso, se convierte en un pacto condicional, pero es de Dios con los hombres. Es también llamado el pacto sinaítico. Finalmente, hablar de este pacto sinaítico se trata del pacto de Dios, esta vez con todo el pueblo, con toda la nación. Fíjate que ya no de manera individual como con Abraham, como con David, sino que en esta ocasión, mi amado hermano, y usted recuerda este pacto ya habiendo salido Israel de Egipto, llevado al desierto, como la Escritura lo dicta, y finalmente viene este pacto de Dios, pero esta vez con todo su pueblo que había salido de Egipto. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6, vamos a leer allí. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. El título general aquí en mi Biblia dice el pacto de Dios en el Sinaí. Y desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24 se trata de todo ese pacto de Dios. Fíjate todo lo que abarca. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 capítulos prácticamente que aborda la Escritura acerca de este importante pacto de Dios en el Sinaí. Y vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 19, versículo 1 al 6. Espero que usted esté en su Biblia también siguiendo la Escritura. Dice: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y al llegar al desierto del Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Note usted, sobre todas las gentes, las demás gentes que habían, los pueblos que existían, los hombres que existían en aquel tiempo. Y añade Dios: porque mía es toda la tierra y todo lo que hay en ello. Es como si dijera Dios: ese pacto es con ustedes. Sí, sé que hay muchos más hombres y todo esto es mío. Y yo quiero hacer un pacto y voy a hacer un pacto con ustedes. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos que hay, que existen alrededor. Porque sería como si dijera: ay, ¿por qué con nosotros? Sería como si dijera de alguna manera eso y dice: porque la tierra es mía. Porque yo lo quiero hacer y lo voy a hacer con ustedes. Ustedes van a ser un pueblo especial para mí. Ustedes van a dar oído a mi voz y van a guardar mi pacto. Versículo 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso es una determinación de Dios con ellos. El pueblo estaba en pecado, estaba reinando el pecado desde ese entonces. Pero Dios determina esto, hermano, en su gracia. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjese lo que dice Dios. Esto que te estoy diciendo, Moisés, es lo que tú le vas a hablar a ese pueblo. Tal cual.
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Cuántos son santos aquí? Eso sigue vigente en este tiempo con la iglesia. Del pueblo que Dios ha hecho de dos, uno solo. Judíos, israelitas y gentiles, la iglesia. Eso sigue vigente. Ustedes serán gente santa. Pedro lo dijo, sean santos porque yo soy santo. Santos en toda su manera de vivir. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dijo el Señor. Así que este fue el primer pacto que Dios concertó con el pueblo de Israel. En términos generales, hermanos, la Biblia nos muestra a Dios ordenando la historia de los hombres. Dios está entrando ya de alguna manera en darle lugar a su plan inicial, dando un orden a la historia, nos está trayendo en ello. Ordenando la historia de los hombres en dos grandes periodos, a los cuales nosotros conocemos o la Biblia denomina Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. En cada una de esas dos secciones de la Biblia, Dios concertó un pacto divino especial. Y aquí estamos hablando en lo tocante a ello, quizá podríamos hablar y decir de entre los principales pactos y el más importante, el pacto de Dios con el pueblo, con toda una nación, el pacto sinaítico. En cada sección se indica que el pacto divino, hermano, está en el centro de toda la escritura. Es el centro. Por algo la Biblia la denominamos de esa manera, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, de manera general. Y el pacto está allí, precisamente se llama testamento. Recuerde que hablábamos de la palabra pacto, que también lo define la palabra testamento. De ahí que hablamos, la palabra pacto es un asunto central en la escritura, el pacto de Dios con los hombres. Por eso no se puede hablar de pactos a la ligera y en sentidos equivocados, hermano. El autor de la epístola a los Hebreos dice que el pacto sinaítico fue el primero que Dios concertó con su pueblo Israel. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo cuando inspiró la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice ahora después de tanto tiempo ya pasado, más adelante, ya tocante a estar ubicados en el nuevo pacto, en el nuevo tiempo después de Cristo? Hebreos capítulo 8, versículo 7. Amén, amén. Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Y cuando dice, si aquel primer pacto, hermano, esto nos lleva precisamente a Éxodo 19, todo ese capítulo 19 hasta el capítulo 24. Por eso le digo a usted que se habla de que este fue el primero, en forma general hablando. Sabemos que hubo pacto con Abraham, con David, pero aquí de manera especial el Espíritu de Dios que inspiró las Escrituras, hablando de esta carta a los Hebreos, se denomina este pacto como el primer pacto. Dice, si aquel primer pacto, el pacto central en ese antiguo tiempo, hermano, Sinaí, el concertado por Dios en el monte Sinaí, con toda una nación, un sinnúmero de personas que habían salido de Egipto. Recuerde que fueron 400 y algo de años que dice la Escritura estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Usted se imagina cómo se multiplicó el pueblo, cuán grande nación llegó a ser esta.
la que salió de Egipto. Y estaba Israel allí e inclusive venían, dice que había mucha gente, inclusive extranjeros. Y Dios sacó una multitud, una nación, hermano, porque ese es el plan de Dios, ese era el plan de Dios. Y Hebreos nos da a entender claramente si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, refiriéndose precisamente a ello. Si usted continúa leyendo en el contexto de este versículo, usted se dará cuenta que efectivamente se está hablando de esto, de ese tiempo cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. El versículo 9, leámoslo para que podamos ver algo sobre eso. Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A dónde los sacó? Al desierto. ¿A dónde los llevó? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿qué hizo? El pacto más importante. Y por eso Hebreos lo denomina aquel primer pacto. El antiguo pacto. El Antiguo Testamento. Amén, amén. Ok. Este pacto fue constituido bajo las condiciones de los 10 mandamientos de la ley de Dios, escrito en tablas. Éxodo 34. Vuelva ahora de nuevo al libro de Éxodo. Póngale silencio a ese celular, por favor. Éxodo 34, versículo 27 al 28. Versículos 27 al 28. Hay un título en mi Biblia que dice Moisés y las tablas de la ley. ¿Se ubicó, amado? Éxodo 34, versículos 27 al 28. Esto es importante, hermano. Sumamente importante para su vida espiritual y mi vida espiritual. Dice la escritura, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está. Fue constituido este primer pacto de Dios hacia el pueblo de Israel bajo las condiciones de los 10 mandamientos. La ley de Dios escrito en tablas. Y Éxodo 34, 27 al 28 nos testifican acerca de esto. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días, no comió, no bebió, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Y dice al final los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así bien, Israel fue invitado a aceptar el pacto que el Señor le ofrecía. Israel fue invitado a aceptar ese pacto. Si usted se devuelve a Éxodo capítulo 19, sabrá de qué le estoy hablando. De hecho, usted sabe que Dios es el que invita a sus pactos, no es el hombre que le dice, venga Dios, hagamos un pacto usted y yo. No, es Dios que se aparece a los hombres y Dios establece su pacto. De ese modo, pues, Israel fue invitado a aceptar el pacto que el Señor le ofrecía. Éxodo 19, versículos 3 al 6. Dice, y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído
a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Allí, hermano, nosotros podemos ver cómo Dios invita a ese pacto. Le dice a Moisés, ve y dile al pueblo. Hay una invitación a ese pacto. Y esto no es como si quieres, ¿no? Sino que es que Dios establece su pacto con el pueblo que ya ha determinado escoger. Antes de esta invitación, Israel reconocería el derecho de Dios de ser su soberano. Por eso dice, yo seré su Dios y de ellos ser su pueblo. Moisés iba a estar en contacto alternativamente con el Señor, arriba en el monte, y con el pueblo que se había quedado abajo. Ese ir y venir de Moisés nos deja ver de alguna manera el papel de mediador entre Dios e Israel. En ese Éxodo 19, versículo 9, vamos a leer algunos versículos que conciernen a eso que le estoy diciendo, el papel de Moisés en esta ocasión, en el ir y venir de Moisés como mediador. Versículo 9 de Éxodo 19 dice, y Jehová le dijo a Moisés, yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículos 23 al 25, más adelante, dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Pero Jehová le dijo, ve a Moisés, desciende y luego subirás junto con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a donde está Jehová, no sea que haga entre ellos estrago. Versículo 25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahí ve usted cómo dice la Biblia, Moisés subía y bajaba y decía a Dios, ve, y luego le decía, ven. Entonces había una mediación del hombre, en este caso Moisés, que pudiera ser una figura de Cristo, amén, en ese ir y venir, hermano, en ese mediar entre Dios y el pueblo. Deuteronomio capítulo 5, uno más, capítulo 5, versículos 5 al 6, y hay muchos más, y qué bueno que usted pueda interesarse aún más por esto y pueda encontrar muchas otras cosas que van a bendecir su vida. Y si quiere me las puede compartir a mí también y aprendemos más y más. Amén. Pero creo que con estas escrituras que traigo, hermano, la palabra de Dios es veraz. Y si está escrito, está escrito. Y es inspirado por Dios. Y puede haber mucho más, pero Deuteronomio capítulo 5, del 5 al 6, es interesante también en cuanto a esto que le estoy hablando en este momento. Dice, versículo 5 de Deuteronomio capítulo 5, dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Y ahí está. Una escritura más, hermano, que nos deja ver esa mediación entre Moisés y el pueblo de Dios. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para comunicaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Él dijo, versículo 6, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces ahí está, dice Moisés, yo estaba entre Jehová y vosotros. Otro aspecto importante, el pacto es solemnemente ratificado por Dios. Esa palabra ratificado significa confirmado como válido o verdadero, veraz, como usted lo quiera escribir allí.
El pacto es solemnemente ratificado, confirmado, válido, verdadero por Dios. En Éxodo capítulo 24, del 1 al 18, se encuentra ese aspecto. Éxodo capítulo 24, versículos 1 al 18. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos, pero solo Moisés se acercará a Jehová. Note usted una vez más aquí la intermediación. Dice: solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y allí es donde le decía a usted, hermano, que Dios concertó un pacto y el pueblo se obligó. Un pacto condicional. Y ellos dijeron: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Se marca la culminación del relato comenzado en el capítulo 19, que leímos atrás, cuando Dios dice: ustedes serán mi especial tesoro, yo seré su Dios, ustedes serán un sacerdocio santo, gente santa. Aquí se marca, hermano, la culminación de ese relato comenzado en el capítulo 19, donde el Señor había invitado ya a Israel a entrar en su pacto. Ahora es ratificado mediante una ceremonia apropiada, porque eso es lo que ocurre aquí, en ese capítulo 24, desde los versículos 1 al 18. El compromiso de fidelidad al Señor es esencial para la celebración de este pacto. El compromiso de fidelidad al Señor es esencial, y por eso es que la Escritura denota allí que el pueblo respondió y dijo: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo respondió a viva voz: obedeceremos los mandamientos dados por Dios a través de Moisés. Un compromiso, hermano, un compromiso. Así pues también, y basados en ese capítulo 24, encontramos que el pacto se confirmó, se aseguró, se afirmó, se validó, se certificó. ¿Está escuchando atentamente, hermano? Con la sangre de un animal sacrificado. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están atentos esta mañana? El pacto se confirmó, se aseguró, certificó, validó, afirmó con la sangre de un animal sacrificado. Vaya al versículo 4 de Éxodo capítulo 24. Dice la Escritura: entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó, a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aleluya, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la sangre, dice el Señor. Pero correspondía a la sangre de un sacrificio animal. Y es así como lo concertó el Señor. Es así como lo confirmó.
Y es así como se hacían muchas de los sacrificios en aquel tiempo, en que el Señor mandaba hacer sacrificios por causa del pecado. Dentro del antiguo pacto, sin embargo, la sangre era la única posibilidad de obtener cierta purificación o remisión de pecados. Se habla de manera mejor cubrir los pecados. Pero la sangre era la única manera, y así lo estableció el Señor, para obtener cierta purificación acerca de los pecados. Lógicamente su efecto fue limitado. Amén. En Levíticos capítulo 17, versículo 11. Levíticos capítulo 17. ¿Está leyendo su Biblia, hermano? Haga como los cristianos de Berea. Vamos a ver si es cierto. Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Son las palabras de Dios aquí. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional y la Biblia Las Américas. Dice la Nueva Versión Internacional, Levíticos 17:11: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. La Biblia de las Américas dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Amén, amén. En Hebreos capítulo 9, versículo 9, vamos ahora adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Es bueno como estar mirando allá y luego viniendo acá. Hebreos capítulo 9, versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y esto se refiere a esto también que estamos hablando con respecto a los sacrificios. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 3 al 4, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Hasta allí. Quiero resaltar con esas escrituras, hermano, lo que estoy hablando con respecto a lo que la escritura habla en Levíticos con respecto a la sangre. Limitado. Pero evidentemente las escrituras testifican que Israel, a pesar de haberse comprometido con el Señor, no fue fiel a su compromiso. Estamos hablando hasta ahora, hermano, que se hizo un pacto en el monte Sinaí, el pacto más importante. Dios da mandamientos, los hombres dicen sí, nos comprometemos a cumplirlos. El pacto, hermano, es confirmado por la sangre de un animal. De antemano, Levíticos capítulo 17, versículo 11, Dios dice: les di la sangre sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados. Ya está viendo usted la forma que va tomando el mensaje, hermano.
y el propósito de Dios. Pero es evidente en las Escrituras que testifican que Israel, a pesar de haberse comprometido con el Señor, no fue fiel a su compromiso. Moisés predijo de alguna manera que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto. Si usted quiere, escríbalo allí, Deuteronomio 29, del 22 al 28. Escríbalo allí, Deuteronomio capítulo 29, versículo de 22 al 28. Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto. Le dejo ese versículo a usted allí para que usted lo lea. Deuteronomio 29, del 22 al 28. Pero también el autor de Hebreos, en el capítulo 8, devuélvase unas páginas o una página atrás, creo que está ubicado en Hebreos, aquí estoy yo ubicado en Hebreos. Capítulo 8, versículo 9, la parte B dice: como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Versículo 9, Hebreos 8, 9, la parte B: como ellos no permanecieron en mi pacto, entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es una escritura que está en Hebreos capítulo 8, versículo 9, parte B. Léalo. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Y añade, lo está diciendo el Señor. Ahora, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, si nosotros leemos a Romanos, el apóstol Pablo hablando a los romanos, Pablo habla la razón por la que los hombres de Israel no pudieron permanecer en su pacto. En Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25, que es una porción bastante larga, pero escríbalo usted allí, Romanos 7, capítulo 7, del 7 al 25. Pablo, hablando en primera persona, hermano, describe la situación de la humanidad antes de que Cristo realizara su obra salvadora. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios a través de Pablo, habla ahora de la confrontación de los judíos con el pecado y la ley. Israel no permaneció en el pacto porque no cumplió la ley. A lo que se comprometió Israel no lo cumplió, y lo hemos leído. Y el apóstol Pablo, hablando a los romanos, ahora haciendo una confrontación con respecto a esto, habla en primera persona y describe a través de estos versículos, Romanos 7, del 7 al 25, la situación de la humanidad antes de Cristo, antes de la realización de la obra salvadora, y habla de la confrontación de los judíos con el pecado y la ley. Pablo decía, por ejemplo, el versículo 9, capítulo 7, versículo 9, la parte A. Pablo dijo: yo sin la ley vivía en un tiempo. Y Pablo está abordando a la humanidad, al ser humano. Como humano que es, él dice: yo sin la ley, el ser humano, yo, el hombre, sin la ley vivía en un tiempo. Porque Pablo era un maestro, por decirlo así, de la ley. Antes de que llegara Cristo, antes de que el Señor llegara, Pablo era un perseguidor, era fariseo, era celoso de la ley, irreprensible en cuanto a la ley. Pero Pablo aquí se está remontando a tiempos del hombre cuando la ley no estaba. Yo sin ley vivía en un tiempo. Describe tanto su experiencia personal como la de también todo el pueblo de Israel y por consiguiente toda la humanidad antes de que recibieran la ley.
Si usted recuerda Romanos capítulo 5, versículo 13 al 14, mire su Biblia en la parte de atrás, Romanos 5, del 13 al 14, dice: antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. Y dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, o sea, Adán, es figura del que había de venir. A eso se refiere el apóstol Pablo. Yo sin ley vivía en un tiempo. Y ya lo había hablado a los romanos con antelación, con anterioridad. Y dice: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque desde Adán, cuando peca Adán y es sacado de la presencia de Dios, destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, no había ley. Solo hasta cuando Moisés aparece. Y entonces Dios lo lleva a ese monte, como hemos leído, y le da los mandamientos y ratifica el pacto y le entrega la ley. Reinaba el pecado, mataban, comían del muerto, hacían de todo, hermano, y amén. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. El hombre murió espiritualmente, y un muerto no siente nada. Adán y Eva pecan y ellos mueren espiritualmente, y un muerto no siente. Uno se preguntaría: ¿y por qué no se arrepintieron enseguida? ¿Usted no se ha preguntado de pronto eso? ¿Por qué Adán no dijo: ay, Señor, perdóname por haber comido el... ¿Por qué no se arrepentiría? ¿No se ha preguntado usted? A mí me han hecho esa pregunta: ¿y por qué no se arrepintieron? Hombre, pues entró la muerte, ellos murieron, y un muerto ni siente, ni oye. Un muerto usted le dice de todo, usted lo patea. Un muerto no piensa, un muerto es un muerto, y el hombre murió. Y entonces quedó expensas al pecado. Y por eso dice: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En la parte B de ese versículo dice: el pecado revivió y yo morí. Pero al venir el mandamiento, dice: el pecado revivió y yo morí. Fíjense que dice: el pecado revivió. Es como si dijera: me di cuenta de que lo que hacía estaba mal. El pecado estaba ahí. Pero cuando dice revivió, es como si me di cuenta de que estaba mal. Y cuando me di cuenta, dice, yo morí. Y es como si dijera: me acabo de rematar el pecado, la ley. Ya estaba muerto, me remató. ¿Te he escuchado como cuando dice alguien: no, pues con eso que dijo lo acabó de rematar? Ya estaba, no, pues ya estaba. Lo acabó, lo enterró. Es como hablar de esa manera. Es como la manera como Pablo lo dice: el pecado revivió y yo morí. El pecado empezó a fluir y a ser visible porque la ley lo manifestó. Amén. Gálatas 3:19, inclusive de esto que le estoy comentando, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que se hace Pablo cuando escribe a los Gálatas, que Pablo viene hablando acerca de ese tema, en Gálatas 3:19. Pablo dice a los Gálatas, hablando de este mismo aspecto: entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces Pablo dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles. De manera general, Pablo habla de esta forma porque de manera general la tradición
hebrea lo aceptaba de esta manera, que fue dada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador, y este mediador, Moisés. Pablo no se refiere aquí únicamente, hermano, al aspecto físico, sino sobre todo a la conciencia del juicio de Dios cuando habla acerca de esto. Es decir, que por el pecado merecemos morir y ser apartados de la vida eterna. Pablo, cuando habla de esto, tiene esta experiencia de ser culpable ante Dios en común con todos los que mediante la obediencia de la ley buscaban ser justificados. Pablo tiene aquí esta experiencia de ser culpable ante Dios en común con todos los que mediante la obediencia de la ley buscan complacer a Dios. Pero Pablo sabe que no es posible y por eso lo está hablando allí. La ley vino, el pecado revivió y yo morí. Y es que ya estaba muerto el hombre, pero es como si dijera, me remató. ¿Comprende, hermano? Porque el hombre se da cuenta, por decirlo de esta manera, y adquiere una conciencia y hay un fluir del pecado, se manifiesta y el hombre se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Ya hay una ley que te dice esto está mal. Con un ejemplo muy práctico, nosotros sabemos que está mal cruzar el semáforo en rojo. Sin embargo, lo cruzamos. ¿Sí o no? Y es una ley. Y dice, rojo, no pase. Y la ley nos viene a mostrar que efectivamente el pecado es señor de nosotros, porque el mandamiento es bueno, el semáforo en rojo es bueno, es una señal buena. No pases porque te estrellas, te matas. La ley es ese semáforo y te dice, no harás esto, no aquello. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, ¿por qué aprovechándose? Porque el pecado hace lo contrario. El pecado es rebelión. ¿Dónde nació el pecado? En el corazón de Satanás. Nació la rebelión. Eso entró a nosotros. El pecado se aprovecha del mandamiento. El mandamiento le dice no, y el pecado se aprovecha de eso para hacer lo contrario. Porque pecar es errar. Es hacer lo contrario. Es rebeldizarse. Y como es Señor de la vida del hombre, porque entró el pecado, esa es su naturaleza, rebelde. Dios le dice no, Él dice sí. Porque es un Señor en el hombre. Por eso dice también en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y por eso en el versículo 14 decía Pablo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque si usted lee el versículo 12, por ejemplo, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y es bueno. Entonces, lo que es bueno vino a matarme, vino a ser muerte para mí. Pablo dice, no, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso o se manifestara tal cual como es. Vamos a dejar allí. Es necesario comprender estas cosas, amado. Póngase en pie, por favor. Es necesario comprender estas cosas, hermano, para que entendamos lo maravilloso de la obra de Dios. La bendición de la gracia de Dios hacia nosotros, hermano.
Amén. Póngase en pie, por favor.